Estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido ver cómo estos valores que tenemos de ser simples, ser bíblicos y ser relevantes nos han ayudado a poder caminar dentro de la parte cristiana. Pero justamente uno de ellos es ser bíblicos, ¿no? Es el espíritu que anda por ahí. Entonces, Dios puso en mi corazón poder hablar de un tema que espero en Dios que sacuda tu corazón. Esa es mi intención realmente. Yo no puedo gobernar sobre lo que tú haces. Yo no soy llamado a vigilar como policía las cosas que tú haces, ni soy llamado a ver si obedeces o no la Biblia. Yo soy llamado solamente a predicarla y pastorearte, pero la decisión que tú tomes con la palabra que lees no es fácil, pero sí es un determinante para ti si eres un hijo de Dios o no. Entonces espero que tus oídos se abran hoy día a esta lectura. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. 9 nada más vamos a parar. Quiero que veas por favor y te ubiques en la escena. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. O sea, Jesús no estaba enseñando junto al mar. Él estaba en una reunión privada y llegó su familia y él acaba de decirles: aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. Y ojo, lo había llegado a buscar su mamá y sus hermanos. Y él no intimó más allá de decir estas palabras, ¿no? Pero en esta transición que va llevando, en el tema que se va dando, cómo los judíos lo rechazan, no sé si se acuerdan, decían: este hombre saca a los demonios en nombre de Belcebú, y empezamos a ver que hay gente que no lo acepta. Y él entonces se para junto a una barca, dice, comienza Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. O sea, quiero que te grabes esto. ¿Está hablando con quién? ¿Con 50 personas? ¿Con 100 personas? ¿O con miles de personas? Eso grábatelo. Miles de personas. Les enseñaba muchas cosas, pero en parábolas. Y les decía en su enseñanza, versículo 3, escuchen, le está hablando a la multitud. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió, chequen esta frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amado Padre, he aquí una multitud de hijos tuyos, Señor. Danos oídos para oír. Padre, enséñanos la condición de nuestro corazón y haznos ver dónde nos encontramos. Pero Santo Espíritu, te rogamos a ti, por el carácter de gracia que tienes con nosotros, que nos hables, Dios. Por favor, Señor. Y si no nos hablas, Dios, si no te podemos entender, que nos reveles lo que está pasando en nuestro corazón, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En la Segunda Guerra Mundial, las estaciones de radio transmitían mensajes constantemente. Todo el mundo podía sintonizar la frecuencia y escuchar los sonidos, pero la gran mayoría eran solamente ruidos y eran historias sin sentido o historias triviales. Sin embargo, habían algún grupo de personas que tenían un código cifrado en su mano. Este código cifrado eran los que provocaban que si oían esos mismos ruidos, ahí habían instrucciones de vida o de muerte para el avance de su reino. Algunos le llamaban el código Morse, pero eso lo conocían. Y esto eran en la radio temas
historias, cosas que salían, ruidos sin sentido, pero había gente que sabía, cuando hay un ruido prolongado quiere decir esto, y había un código, había gente sentada escuchando ese radio. Jesús, al leernos esta parábola, bueno, al predicarnos esta parábola, nos dice que Él habla en un mensaje cifrado para el reino. Es un código que el mundo escucha como un ruido y que no entiende. Pero el discípulo entiende cada ruido que hay en ese código cifrado, porque él es discípulo del Rey. Familia, te quiero declarar una verdad que es dura, es penosa, pero examínala. Los incrédulos oyen la palabra de Dios, pero solo los discípulos de Jesús la entienden, la creen y la anuncian abundantemente. Había una multitud escuchando ese mensaje. Había una multitud de gente oyendo la palabra como tú estás ahora atentamente. Pero ¿sabes qué? No la entendían. Era un código cifrado. Estaban ahí sentados a la orilla del mar, estaban viendo a Jesús, el Hijo de Dios, pero ellos sabían, no entiendo. Los incrédulos oyen la palabra de Dios y no la entienden, no la creen. Solo los discípulos de Jesús la entienden, la creen y la anuncian abundantemente. Esto te debe llevar a ti a pensar, cuando tú abres la Biblia, cómo te sientes frente a ella. Si tu primera reacción es decir, no entiendo, creo que no tienes excusa para ver que hay cientos y miles de traducciones adaptadas para que tú la entiendas. Es más, hay una que se llama traducción al lenguaje actual. No hay excusa. Si tú no la entiendes, algo está pasando en tu corazón. Del versículo 1 al versículo 12 podemos decir el primer punto de este sermón, y es muy sencillo: lo común es oír sin entender. Sé que las mamás y los papás van a decir, eso me pasa con mi hijo. Le digo algo y no me entiende y hace todo lo contrario. Bueno, eso dice Jesús acerca de nosotros. Cuando nos dice algo en su palabra y no lo entendemos. Chécate cómo le habló a una multitud, pero ahora Jesús va al backstage. O sea, a la parte íntima. Jala a sus discípulos, que eran 12, y algunos seguidores que tenía, y mira lo que le dice en el versículo 10. Ahora sí ve. Cuando Jesús se quedó, ¿qué? Sus seguidores, junto con los 12, le preguntaron sobre qué. A ver, a lo mejor es primera vez que escuchas esto de parábola. Una parábola era contar una historia con una verdad interna muy valiosa. Jesús usó muchas parábolas. Esta es una de ellas, la parábola del sembrador. Ahora, si tú por favor ves ahí en el versículo 11, mira cómo les habla Jesús a dos tipos de personas. Sus discípulos, que eran 12, y sus seguidores. Vamos a poner que eran como unos 60, 80. No me quiero pasar del número porque según los que terminaron en el aposento alto, en capítulo 2 de Hechos, eran 120. Entonces Jesús no iba por la multitud. A él no le importaba esa multitud hermosa que tuvo en el mar de Galilea. ¿Ok? A Jesús le importaba un círculo íntimo. Sus discípulos y ese grupo de seguidores. Y mira cómo les habla a ellos. Los jaló aparte y les dice el versículo 11, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Mira, ahí me podría pasar, creo que un año explicándote qué es el reino de Dios, y ese no es el tema ahora, aunque ahí hay mucha riqueza. Pero es un tema, como dijo Hebreos, es un tema muy profundo que creo que no vale la pena ahora tratar, porque no sé si tengas el discernimiento para poder entenderlo todo esto. Por lo tanto, no me quiero meter ahí. Si quieres, tómate un tiempo, investiga sobre el misterio del reino y vas a ver. Pero el reino de Dios era Jesús en persona. Esto les predicó en el Antiguo Testamento cada profeta. Les dijo, viene el reino de Dios. Ellos anhelaban, estaban frente al reino de Dios. No lo conocían. Lo rechazaron, lo resistieron, se opusieron porque estaban ciegos. Ahora, les dice, a ustedes les ha sido dado
este misterio. Este misterio luego Pablo habla en Efesios. Cuando fue arrebatado también lo dice en Corintios al tercer cielo y le fue revelado un misterio. Si quieres estudiar, estudia más. Es la historia de la Biblia, el misterio del reino. Pero les decía, pero los que están afuera, la multitud, recibe todo esto en parábolas. ¿Te das cuenta qué es lo que está diciendo Jesús? Lo común es oír sin entender, ¿eh? Ellos van a oír y no van a entender nada. A ustedes que están aquí adentro conmigo, ustedes que están pasando un tiempo conmigo, a ustedes sí les he dado el conocer. Ustedes 12, ustedes 60, 80, ustedes sí les fue dado el conocer este misterio del reino. A ellos no. Dios es malo, porque elige a unos para perdición y a otros para salvación. Dios no es malo, Dios es sabio. Y ahorita vas a ver por qué es sabio y por qué es muy bueno. Los que están afuera reciben todo esto en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban. Para que oyendo, oigan, pero no entiendan. Y mira la sentencia judicial que hay aquí. No sea que entiendan, se conviertan y sean perdonados. Ese es nuestro Dios. Tú estás aquí hoy sentado como esos discípulos junto al mar de Galilea. Tú estás ahí sentado y yo estoy casi seguro que cuando lees la Biblia estás de estar así. ¿Desde qué está hablando? ¿De la Segunda Guerra Mundial o la Tercera? Porque Irán ayer bombardeó a Israel. ¿Te está pasando eso? Presta atención porque el hecho de que no entiendas lo que estás leyendo, Dios te está diciendo algo. Eres de la multitud que se queda afuera y que no va a entender, no va a decir que entiendas, te conviertas y seas perdonado. O eres de los que está dentro y Jesús les está por empezar a enseñar. Ahora, esta expresión yo puedo utilizarla aquí de mil y un maneras, pero esta expresión tiene un origen. Los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, esa parte aparece en letras mayúsculas, porque me está diciendo que alguien la citó en el Antiguo Testamento y tengo que prestar atención quién lo dijo en el Antiguo Testamento. ¿Y saben quién lo dijo? Isaías, en el capítulo 6. Y Dios le está diciendo quién va a ir y le dice Isaías, he aquí, yo voy. Ese es el mensaje, el pasaje conocido de heme aquí, envíame a mí. Está en ese contexto, pero en el versículo 8, 9 del capítulo 6 dice Isaías de manera clara, Dios de Isaías, pero ojo, háblales con un discurso, con un mensaje que no entiendan, porque solo a los que yo elijo, esos van a oír, entender y obedecer. Y desde ahí podemos ver que la incredulidad de las personas, ojo, en lo que es común que oigan y no entienden, es un juicio divino. No te angusties si tu familiar lee la Biblia. No te angusties si tu discípulo está leyendo la Biblia y no la entiende y no la obedece. No te angusties. ¿Sabes qué? Mejor ora por él, porque está manifestando el Señor. A él lo tengo en un juicio. Está oyendo, no entiende y no se convierte de su mal camino. Es doloroso, ¿va? Pero esta es la voz de Dios. Esa ceguera, esa incredulidad, es un juicio con el que nacimos todos los seres humanos. Después de nuestro padre Abraham, quien le fue dado el conocer la palabra, que se reveló a la palabra de Dios, que era no comas, de ahí todos nacimos con este juicio en nuestros hombros, con una ceguera, sin ver, sin entender lo que Dios quiere hacer. Esta ceguera llegó a que mataran al Señor Jesús en la cruz. Esta ceguera llevó al pueblo a no ver y entender lo que tenían frente a sus ojos. Veían milagros, veían resurrecciones y ¿sabes qué? Veían y no entendían. Familia, el hecho de que estés aquí físicamente cada domingo oyendo no garantiza tu salvación.
Tu incredulidad que traes desde el nacimiento provoca que Dios en su santo juicio oculte el significado de la palabra tras el velo de una parábola. Adolescentes que vienen a Teens y escuchan cada 15 días. Jóvenes que se reúnen a estudiar algo de la Biblia cada 15 días. Mujeres que se ven cada mes, hombres que se ven cada 3 meses, hombres, mujeres, matrimonios. Tú que vienes cada 8 días. Yo lo veo en la iglesia en casa. ¿Qué me pueden explicar del domingo pasado? Es penoso, ¿eh? Y nos dolía, te soy sincero, antes de estudiar este pasaje yo decía, ¿soy mal predicador? No estoy explicando bien. Ya voy a quitar a ese predicador porque no sirve, no le está enseñando bien. Y ahora el Señor me dice, no, es un problema en su corazón, no es el problema del predicador. Haz de cuenta que a las 12 del día, con todo el sol de 44 grados, de un lugar donde haya mucho calor, no en Puebla, pones tú un poco de cera y pones un poco de chocolate, de barro, y el sol es el mismo y la cantidad del calor está lo que da. ¿Qué va a pasar con la cera? Se va a derretir. ¿Qué va a pasar con el barro? Se va a endurecer. ¿De quién es la culpa? No es que el sol no brilla mucho, por eso no tuvo un efecto. No, la culpa es de qué? Del material que lo recibe. La naturaleza del barro es endurecerse y la naturaleza de la cera es derretirse ante el calor. Eso es lo que pasa frente a la palabra de Dios. Si naciste con el juicio y el juicio no ha sido quitado de tu vida, tú te vas a seguir endureciendo. Cada vez que escuches la palabra, en lugar de querer obedecer, vas a desobedecer. Pero si tú naciste de nuevo y tu corazón que se te ha dado recibe la palabra implantada, dice la Biblia, cuando la escuchas te derrites. Para el que aquí no es cristiano, te hago una advertencia muy seria. Si escuchas la Biblia y te parece aburrida, ilógica, irrelevante, no es un problema de estilo del predicador. Es el juicio de Dios que está sobre tu incredulidad. Tu falta de entendimiento es una señal de peligro espiritual. Tu corazón está determinando dónde te encuentras. Y te hago un llamado por el amor al cielo. No intentes entender por intelecto. La IA te puede ayudar, claro. Otro te puede dar un comentario, claro. Pero tu entendimiento no va a venir de ahí. Clama a Dios por misericordia para que Dios quite el velo de tus ojos y te dé un corazón nuevo. Eso es lo que necesitas. Pero si tú eres creyente y tú te dices discípulo de Dios y tú entiendes esto, gloria a Dios, pero te voy a pedir ser humilde. Porque si entiendes el misterio del reino, no es porque seas más inteligente que el promedio que está aquí. Es por puro milagro de la gracia que se te ha sido dada. Ahí muere tu orgullo y vive la gracia. Y tú tienes un llamado, más adelante lo vas a ver. Porque si se te fuera dado el revelado, es para que lo compartas, no para que te lo guardes. Tú fuiste llamado a eso. Pero no solamente tenemos lo común que es oír y no entender, sino que tenemos la otra parte en esta lectura, porque o sea, nada más leí los primeros 12, pero el tema continúa, Jesús en la interpretación. Y ahora el milagro está en oír y entender. Lo común es oír y no entender, pero el milagro está en oír y entender. Por favor, quiero que vayas al versículo 13 hasta el versículo 19. Les habló de 4 terrenos, ¿ok? Les habló de un sembrador que sale a sembrar. Les habló de un sembrador que echó una semilla. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí escuchaste esa parte? Si no la escuchaste, te la voy a volver a repetir ahorita, porque sabe el Señor que necesitas oírlo 2 veces. Pero tú vas a decir, Héctor, pero como que esa siembra no es como la hacemos aquí en México. No, claro, aquí somos pero mezquinos. Quieres abrir el hoyito, meter la semilla y cerrarlo. No vas a desperdiciar. La cultura del judío se le llamaba en esta siembra diáspora o boleo. ¿Por qué? Porque ellos metían la mano en el cesto que tenían, la echaban al aire y a donde cayera. Ellos preparaban un terreno para sembrar, araban una parte, limpiaban y demás, pero ellos echaban la semilla.
Y esta semilla volaba y caía en 4 tipos de terreno. El que no estaba preparado y el que estaba preparado, pero dividido en 4 cosas que el Señor Jesús ahora dice, mira, el sembrador soy yo, está diciendo él. La semilla es el evangelio, es la palabra. Y esa tiene poder en sí misma. El problema está en el corazón. No sé qué predicador dijo esto, pero alguien lo dijo. El problema del corazón está en el corazón del problema. Y ahora Jesús dice, hay 4 terrenos. Y estos 4 terrenos te los quiero ilustrar. El primero de ellos, por favor, si ves el versículo 13, le dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? En Mateo hay 10 más, pero ahorita aquí nada más estamos en una. Versículo 14. El sembrador siembra ¿qué? Versículo 15. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, date cuenta, todos la oyen. En cuanto la oyen, al instante, ¿quién viene? Y se lleva la palabra que ha sido sembrada ¿en quién? A ver, en aquel tiempo ellos no tenían cercas, ni eléctricas, ni nada. Los terrenos estaban pegados, cada quien sabía cuál era su terreno, sembraba ahí y demás. Pero para ir a un lugar no estaba la carretera del Arco Norte, ni el circuito exterior mexiquense, ni la libre a Tehuacán. No, caminaban. Eso era lo que hacían. Pero para caminar acortaban camino, no tenían GPS tampoco, entonces ellos tenían que caminar. Y había uno que sí sabía el camino porque caminaba todos los días. ¿Y qué crees que pasaba con ese camino? De tanto pisarlo, se endurecía. Pero ahí ya no crecía el pasto. ¿Te ha tocado caminar en alguna ranchería, en alguna comunidad, cuando ves cómo vas caminando y dices, ¿qué camino sigo? Pues el que está marcado. ¿Por qué? Porque de tanto que lo pisan, ahí ya no nace nada. Y Jesús está diciendo, este es el primer terreno. Esta es la primera semilla, perdón, esta es la semilla que cae junto al terreno. ¿A qué? A los que están ahí, al lado. Si dice el versículo 14, el sembrador siembra, y el versículo 15, estos que están junto al camino. No va a pasar nada ahí. ¿Por qué? ¿Dónde va a ver claramente el pájaro la comida? Porque el pájaro come semilla. El pájaro vive de eso. Y el Señor le proveía al pájaro en su bondad por la generosidad del sembrador. Y comía la semilla. Inmediato viene y se la lleva. Familia, en este lugar habemos muchos que hemos sido pisoteados en la vida. Que ni la palabra puede producir fruto en ti. Te han lastimado, te han herido, a tal punto que la palabra no tiene cabida en ti, no la puedes creer. Y eres presa fácil de quien crees. Porque ¿qué hace? Cualquier esperanza que la palabra llegara a sembrar, Él viene y de volada se la lleva. Eso pasa cada domingo cuando sales de aquí de la iglesia. Y no sale, y no pasa cuando cruzaste la puerta. Pasa cuando estás escuchando el sermón. Porque de inmediato Satanás te dice, la guerra en Irak, en Irán, chécate cómo va el estrecho de Hormuz, abre el Twitter. Ese menso, déjalo que siga hablando, se va a acabar el mundo, papi. Y la duda. O el trabajo, chécate la cámara a ver si llegó a tiempo, porque tú estás aquí, pero tu trabajador está allá en el negocio. ¡Chale! Y ojo, ¿qué hace? O de inmediato escucha al predicador, sí, ese cuate habla así porque la mujer no le dice nada, los hijos tampoco, no tiene la bronca que yo tengo en mi casa, y para él es fácil hablar de un fruto de la palabra, sí, porque pues él no tiene la bronca que tengo yo. ¿Quién crees que siembra la duda? El padre de la mentira. ¿Te das cuenta? Es el primer terreno. Y continúa, va al segundo terreno, ahora dice en el versículo 16, por favor. Y de igual manera, estos en que sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Son los que gritan, amén. Yo digo, yo quiero que griten amén por lo menos, pero ustedes creo que no llegan ni a los pedregales todavía, no sé. Pero estos son los que, sí, y son eufóricos y acabo de leer esto y lo comparten en el estado de WhatsApp y luego lo ves que están en las redes sociales diciendo la palabra y reciben la palabra con gozo. Pero según el versículo 17 dice, no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales.
Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida, ¿qué hace? Se apartan de ella. A ver, aquí voy a entrar en 2 puntos. Este evangelio no lo escribió Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Este evangelio habla de Jesús. Lo escribió Marcos. Y lo escribió justo cuando los primeros cristianos estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, este evangelio le llegó a los que estaban matándolos por creer en la palabra y predicar la palabra. Entonces, si ellos están recibiendo esto, se están acordando, nuestro Señor estuvo con 12 y un grupo. Jamás la multitud va a creer tan de golpe en el Señor. Por eso somos pocos. 2. Oye, estos 12 discípulos eran los 4 terrenos. ¿A quién se te figura el primer terreno que viene Satanás y se lleva la semilla? ¿No podría haber sido Judas? Jesús está hablando con los 12. Esa es su primera audiencia. Y ahora está hablando acerca de uno que recibe la palabra con gozo, que es eufórico, pero que no tiene raíz. Y como dice el hermano Daniel, ni mecha tenía este cuate, creo. ¿No se te hace que podría haber sido Pedro? Los 2 discípulos de Maús que ya se iban cuando el Señor fue muerto. Pero ojo, hay una característica en ellos. Llega la aflicción, llega la prueba, llega la persecución. Ahí es donde ¿qué? Toda la euforia, todo el carisma, amén, gloria a Dios, soy discípulo del Señor, he decidido seguir a Cristo. Y cuando llega la prueba, ni loco te sigo. ¿Para que me pase eso? No. Ahí tenemos el segundo tipo de terreno. Ahora, ¿a quién se le ocurre sembrar la semilla entre piedras? A nadie. Era el sistema de siembra. Había tierrita arriba, logró brotar la semilla, pero cuando la raíz buscó dónde agarrarse, no encontró. Y entonces la aflicción, el sol, el calor, la mató. Eso es normal en siembra. ¿A poco no sabes de eso? Pues pregúntale a Mariano, que él sí. No sé si vino Mariano, ya dio a luz, creo, la esposa. ¿Ah? Él sabe mucho de siembra, miren. Pueden preguntarle a él. El otro día le digo, mi planta de café se me está muriendo. ¿Y saben lo que me dijo? Sácala, lávala con agua oxigenada. Y yo así, ni el pelo me lo pinto y voy a caer. No, dije, ahí que se muera la planta. Pero ese soy yo, el Señor. Tercer terreno, familia. Versículo 17. Perdón, 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. También la oyeron, todos la han oído. Pero estos tienen espinos. Y dice el 19. Perdón. ¿Sí va? Sí. Pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve ¿qué? ¿Se vuelve qué? O sea, no da fruto. Este terreno me gusta, porque creo que este terreno es el mío. En este terreno sí hay tierra. En este terreno no hay piedras. Este terreno no ha sido pisoteado. Pero este terreno está revuelto ¿con qué? Con raíces. Raíces profundas que hay que quitar antes. Y que a la larga lo que hacen es lo siguiente. Las ocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. ¿No te suena esto a idolatría? Todo aquello en lo que tú pones tu gozo, tu esperanza, tu satisfacción, pero que ahí no está. Señor, si tú me dieras una casa más grande, ¿para que la disfrutes o para que te pierdas en ella? Señor, si me dieras un trabajo con cuáles tales cosas, características, ¿para que me ames más o para que te pierdas? Señor, si tú me dieras, y el Señor dice, no te lo voy a dar, pero tú lo buscas, y como dice el campechano, por más que lo busco, lo encuentro.
hasta que le llegaste y lo agarraste. Y ya que lo tienes, ¿qué pasa? Pierdes el trabajo, te da depresión. Dejas a la mujer, te quiere suicidar. No se logra el proyecto ese que tenías y tu corazón empieza, no tienes valor, no sirves para eso, por eso lo fallaste. El problema es la palabra, el problema es el sembrador. No, el problema es nuestro corazón. Según esto, hasta donde vamos, ¿qué harías tú? Piensa. Hay un cuarto terreno. Estos son aquellos en los que se sembró la semilla en tierra buena. Hay una iglesia por ahí que se llama Buena Tierra, por ahí creo. Hay varias, creo yo. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales también oyen, porque todos oyen la palabra. Pero aquí está el milagro. El anterior grupo oía y no entendía. Pero este es un grupo nuevo. Estos oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Oye, esa cosecha no era visible en Israel, para que te des una idea. Las cosechas eran 7-1. O sea, por cada semilla que sembrabas, cosechabas 7 frutos. Jesús se la está volando. Jesús le está diciendo, la semilla del reino, cuando llega al corazón de la persona, esa semilla del reino lo que hace en ese buen terreno que el sembrador preparó, que el sembrador aró, que le sacó la piedra, que le sacó el espino, que le quitó lo duro, que lo hizo para que diera, da fruto. ¡Guau! Y dice, es un fruto súper, hiper, mega abundante, escandaloso. No dice a 7 por 1, que era lo normal. A 30 por una semilla, a 60 por una semilla, a 100 por una semilla. ¿Quieres saber si tu terreno es ese? Observa el fruto en tu vida y ahí te vas a dar cuenta. Si estás lleno de dudas, papi, eres el primero. Presa del diablo. Si los problemas te están acabando, eres el segundo. Si abandonas la palabra en la primera amenaza de un problema, eres el segundo. Pero si tú estás lleno en tu cabeza de cómo tener más, de qué hacer más, tienes un montón de ídolos, eres el tercero. Y lo único que te queda hacer hoy en esta mañana es clamar al Dios del cielo y decirle, dame un nuevo corazón. No puedo continuar con esto. Te necesito en mi vida. Cambia el corazón duro, cambia el corazón de piedra, quítame los espinos. Señor, por favor, transfórmame. Te hago una pregunta. ¿Has llegado a la crisis de arrodillarte y decirle al Señor, ya no quiero seguir siendo así? ¿Has llegado a eso? Porque es a donde el Señor te está llamando en este momento. Si tú no eres cristiano, identifica qué está robando la semilla en ti. ¿Es el afán de este siglo? ¿Es la ansiedad por el futuro? ¿Es el engaño en las riquezas? Reconoce que estas cosas son solo el instrumento del juicio que mantiene tu corazón como un suelo endurecido. Pero si tú eres cristiano, te digo y te ruego, mantente vigilante. Porque aunque eres un buen suelo por la gracia de Dios, el texto te va a hacer un llamado en los siguientes versículos, a que mires lo que oyes, a que examines si hay espinos de idolatría en tu vida que están ahogando tu productividad y limitando tu capacidad de anunciar la palabra. Mira por favor los últimos versículos. Hasta ahí terminó la parábola. Aquí ya nos podemos ir. Pero en el versículo 21, Jesús agrega algo. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerlo debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada
se ha dado para que esté en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ojo, ya no le está hablando a la multitud. ¿A quién está hablando ahora? O sea, dentro de ustedes también hay quien oye y no entiende. Lo que les estoy revelando ahorita no es para que lo guarden. Años después, vemos a estos discípulos ¿qué haciendo? Predicando la palabra. Lo que se les reveló. Pero dice el versículo 24. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan se les medirá. Y aún más se les dará. Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ah, caray, Señor, aquí ya me perdí. Tú vienes cada domingo. Escuchas un tema diferente. Los pastores se esfuerzan porque tú puedas entender y que sea comprensible lo que escuchas. Y tú cada domingo sales igual o peor. Aquí dice, cuídate de lo que oigas, porque lo que se te fue dado y tú no lo pusiste en práctica y tú no lo compartiste, se te va a quitar. ¿Te das cuenta cómo estar sin entender la palabra es el juicio divino de Dios para muchas vidas? ¿Para qué le voy a dar más si con lo poco que tiene no lo cree, no lo entiende y no lo vive? No son palabras mías, familia. Son palabras y enseñanza del Señor Jesús. Y si estás dudando de lo que te estoy diciendo, ponlo en tela de juicio porque yo lo digo. Pero no pongas en tela de juicio lo que la palabra dice. Examínate y voltea a ver cuál ha sido tu fruto en esta vida cristiana que tienes. Si tienes un año de creyente, por lo menos deberías tener un discípulo más. Si tienes 20 años de creyente, ¿qué has hecho? Aquí hay algo importante y es, como último punto, la gracia de Dios nos hace oír y dar fruto. Su gracia. No lo merecemos. No soy el mejor terreno por ser el que ha dado fruto y ha discipulado y evangelizado y ha reflejado a Cristo en un mundo perdido. No, no soy el mejor. Es su gracia la que me perfecciona. Es su gracia la que me capacita. Familia, el buen suelo es el discípulo que ha sido capacitado por Dios para recibir, pero también para dar. Ese es el buen suelo. Y no para dar dinero, no para dar otras cosas, es para dar el evangelio a otros. A eso te llamó el Señor. ¿Tú te has preguntado para qué te salvó? ¿Tú te has preguntado qué es lo que Él quiere de ti? ¿Para qué te dejó en esta tierra? Para que hagas discípulos. No hay otro. Es para lo único que Él te dejó. Porque mediante la renovación de su imagen y la restauración de su gloria en tu vida, cuando la gente te ve, ve a Dios y quiere seguir a Dios. Por eso somos sal, causamos sed. Evitamos la pudredumbre en este mundo. Pero si tú estás adaptado a los otros 3 terrenos, no estás cumpliendo con lo que el Señor quiere de tu vida. Solo el discípulo transformado por la gracia puede romper el ciclo del juicio. La prueba de que has recibido la gracia es que no solo entiendes para ti, sino que anuncias como la luz en el candelero, como la luz que se saca de abajo de la cama, anuncias y hay un fruto abundante a un 30, a un 60 y a un 100. Son matemáticas del reino. Es la economía de Dios, no la nuestra. Él en sí, en su gracia, tiene el poder de hacerlo. Deja de confiar en ti. Porque por no confiar en Dios, estás donde estás. Si tú eres cristiano, tienes un mandato según estos textos. Y es a proclamar la palabra. El discípulo no es un depósito. Grábatelo. El discípulo no es un depósito.
El discípulo es un canal de bendición, es un canal de gracia. El discípulo no fue salvado para vivir de la gracia y recibir siempre gracia. El discípulo fue salvado para que por medio de él fluya la gracia de Dios a los perdidos. Familia, si has recibido esta gracia, es para que la pongas donde va. La luz va en el candelero. Tu crecimiento espiritual tú solo lo puedes medir por cuánto has anunciado abundantemente el evangelio a otros. La medida que uses para tú dar será la que Dios use para darte a ti más entendimiento. Esa es la clave. No me quiero jactar de lo que Dios me ha dado como un don, porque es su don, el que yo hable y predique así. Para eso me puso en la iglesia. Pero la gente me dice, ¿y cómo sabes tanto? Ni yo sé. Porque es la gracia. Pero hay momentos en los que yo también he llegado al primer terreno en el que dudo. Hay momentos en los que yo he estado luchando en mi corazón con la idolatría. Pero no dependo de mí. Dependo de la gracia de Dios que me es suficiente. Y mi gracia, dice el Señor, te acompaña. Mi gracia está contigo. Yo no soy especial, familia. Al pie de la cruz tú y yo somos iguales. Tú puedes leer y entender la Biblia de la misma manera que la leo y la entiendo yo. No hay una magia. Es solo sentarte, abrir la Biblia y ya. Y pedirle a Él, háblame. Pero si tú no eres cristiano, aquí hay una evidencia. El cristianismo real no es una religión de asistir, sino es una vida de dar fruto. Si no hay un cambio milagroso en tu vida de un 30, 60 o 100 por uno, tienes que cuestionarte si realmente has pasado de ser la multitud que está afuera al discípulo que está con él. Cuestiona eso. No le preguntes a Dios por el amor al cielo, pregúntatelo a ti. Pero no confíes en tu corazón porque Él es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? No confíes en el corazón de piedra. Voltea a ver Jeremías 31 y clama al Señor que prometió: les voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que tiene mi palabra, un corazón en donde voy a depositar mi Santo Espíritu. Clama a ese Señor, te lo ruego por amor al cielo hoy, 22 de marzo del año 2026. No puedes seguir igual. Eres llamado a dar fruto. Este mendigo pastor se beneficia porque quiere que la iglesia pase a 400. A mí me viene valiendo un sorbete si la iglesia es 100, 200, 300 o 500. Yo no trabajo por la multitud. Mi Señor me ha enseñado. Nosotros vamos, ¿por qué? Por el uno a uno. Pero tú eres llamado a hacer esto. ¿Qué esperas? Familia, para terminar, oír sin entender es la marca del juicio. Pero hay un fruto en tu vida como evidencia de redención, y es el hambre por la palabra. ¿Y sabes algo? No depende de ti ni de mí, sino de quien siembra y del poder de su palabra. Y es Él el que te quiere hablar de tu vida. Los creyentes que recibieron este evangelio estaban con una tentación. ¿Y sabes cuál era? O niegas a Jesús o te mueres. Comido por los leones, clavado en una hoguera y incendiado, vivo. ¿Qué vas a hacer? Ahí estaba el fruto de la palabra. El fruto a 30, 60 y 100 por uno, ¿sabes cuál era? No negar, no abandonar, perseverar. Por eso en este evangelio vas a escuchar la expresión: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque la perseverancia es la evidencia de la salvación. En tu caso, escuchando esta parábola, en el mismo contexto, el fruto es la evidencia de tu salvación. Un árbol muerto no da fruto. Una semilla estéril no da fruto. Un cristiano vivo da fruto. ¿Qué fruto? Lo platicamos en la iglesia en casa, miércoles 7:30, jueves 7:30, lugares cercanos a ti. Pero te voy a dejar que ores tú solo. Lo que pasa en la alabanza,
platiques con Dios acerca de tu corazón. Piensa en tu corazón cómo está.